Bienvenidos a todos a esta nueva clase. En esta clase lo que vamos a ver es cómo crear un diagrama de clases, cómo relacionar por lo menos dos clases en un diagrama y lo vamos a hacer desde Drive. ¿Sí? Ustedes tienen una cuenta de Drive, nosotros vamos a usar en Drive, fíjense que yo estoy en una carpeta nada más, clic derecho, van a ir a más y tienen que instalar la extensión que dice Lucidchart. Hay un video donde yo explico cómo instalar Lucidchart, así que agregan la extensión, ¿sí? Presionamos en Lucidchart, nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta. Los permisos para Lucidchart, le damos que sí, para nuestra cuenta. Perfecto, dice que Lucidchart requiere acceder a la cuenta, le damos permitir para que podamos crear un diagrama y se guarde en el Drive de nuestra cuenta de Gmail. ¿Sí? Primero instalan la extensión, luego hacen lo mismo que yo hice, clic derecho, más y Lucidchart. Vamos a crear un proyecto en Lucidchart. Bien, ahí esperamos un poquito, así que cargue. Bien. Bien, acá tenemos Lucidchart, ¿sí? Cerramos esto. Y aquí fíjense que tenemos para agregar Lucidchart Documents. Aquí en el más, le damos ahí. Y aquí, bueno, yo ya tengo varios, ¿sí? Acuérdense que Lucidchart, bueno, nos da un cierto límite, no podemos crear tantos archivos, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a crear seguro un nuevo documento y seguro van a crear uno de estos documentos. ¿Sí? Clic derecho, nuevo Lucidchart Document. Bien, yo voy a usar uno que yo ya tengo aquí. A ver, esperemos ahí. Aquí, yo tengo uno que ya se llama, aquí, este. Yo lo voy a usar. Voy a entrar, doble clic, una vez que lo crean. Van a entrar al archivo, se va a cargar. Sí, acuérdense que estos cambios se van guardando automáticamente, así que bueno, estoy abriendo el proyecto de Lucidchart. O lo pueden hacer en cualquier otro editor, ¿no? Para diagrama de clase, el que ustedes guste. Fíjense que Lucidchart solamente es aquí una hoja donde ustedes van a poder diagramar lo que ustedes quieran. Bueno, yo tenía eso, lo voy a borrar. Y aquí está. Aquí le dan el nombre que ustedes quieran, arriba, diagrama. Bueno, acá te ofrece el premio, bueno, le damos que no. Diagrama ejemplo. Diagrama ejemplo. ¿Sí? Le damos un título, le damos enter. Una vez que están dentro de Lucidchart, aquí a la parte izquierda tenemos los shape, que son para varios diagramas, ¿sí? Para proceso, bueno, hay varios diagramas que ustedes pueden usar. En nuestro caso sería un diagrama de clases, ¿sí? El que tendríamos que usar. Vamos a bajar un poquito. Bien, acá tienen shape, tienen varias cosas, ¿sí? Diagramas Entity Relationship, ¿sí? Este es para el diagrama entidad-relación, eso que tiene que ver con base de datos, ¿sí? Y aquí ustedes pueden agregar otro GIF. Van a buscar aquí, vamos a poner el de nosotros, sería un diagrama de clase, sería un UML. Aquí está, los diagramas. UML, diagram class, UML, diagrama de caso de uso, bueno, hay diagramas de actividades, hay varios diagramas, ¿no? Bueno, vamos a poner UML, seleccionamos UML y acá tenemos para el diagrama de clase. Usar GIF y acá tenemos diagrama de clases. Perfecto. Vamos a crear un pequeño diagrama, vamos a relacionar las clases. Lo primero que todo, fíjense aquí en diagrama de clase, no sé si lo pueden ver, vamos a hacer un poquito de zoom para que lo puedan apreciar. Vamos a hacer este. Aquí, UML class diagram, ¿sí? Aquí. En esta parte tienen varias alternativas para crear su diagrama de clases. Nosotros vamos a crear una primera clase. Por ejemplo, voy a arrastrar, hago clic izquierdo y lo arrastro, ¿sí? Hacia aquí, hacia la hoja. Y aquí ustedes tienen el modelito de una clase, ¿sí? Este es la estructura de una clase en un diagrama de clase, ¿sí? Fíjense que dice class, dice Cristian, aquí va el class, ¿sí? La clase, ¿cómo se llama la clase?
Y yo a la clase le podría llamar, por ejemplo, hagamos de cuenta el país. Nosotros somos Argentina, ¿que no? Bueno, podemos crear una clase país, ¿sí? Y que aquí abajo, ese es el nombre de la clase, país. Una clase país, donde vamos a cargar los países. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso sería Argentina. La primera letra va en mayúscula, P, y luego todo en minúscula. Así para las clases. Ese es el nombre de la clase. Lo siguiente, si ustedes ven aquí, vamos a poner esto aquí. Esto que ven aquí es como ustedes lo trabajaban en objeto, que son los atributos. ¿Sí? El primero es el nombre de la clase. Y aquí van los métodos o la funcionalidad. ¿Sí? Los métodos. Vamos a borrar esto. Aquí. Borramos un poquito aquí. Estos son los métodos. Métodos. Una clase siempre tiene esto, un nombre, atributos, y aquí tienen los métodos que tiene esa clase. Nosotros vamos a empezar a diagramar. Vamos a crear una clase, por ejemplo, país. Y aquí adentro vamos ahora a los atributos. Acá dice atribute 1. Bueno, el nombre del atributo. Al atributo el primero que vamos a colocar nosotros es un ID, un identificador. Por ejemplo, porque los países van a estar guardados en una base de datos, entonces está bueno que cada país tenga un identificador. El país 1 para mí va a ser Argentina. País 2 va a ser Perú, país 3 va a ser otra cosa y bueno, y así. Cada uno que tenga un ID. Por lo tanto, el ID es el nombre del atributo de un país. Ustedes pueden poner el atributo que ustedes quieran. Bien. Y el type dice 2 puntos y type. El type significa el tipo. ¿De qué tipo va a ser ese ID? Como es numérico, entonces acá sería de tipo int, de tipo entero. Y aquí le asigno un valor por default. En mi caso, yo a los atributos no le asigno un valor por defecto. Directamente pongo el nombre del atributo y el tipo. Es lo único que hago. Y este más que ustedes tienen adelante, fíjense, a ver, vamos a hacer zoom para que ustedes lo puedan ver. Más grande, ahí está. Ahí fíjense que dice más. Bueno, ese más tiene que ver con la visibilidad del atributo. Si ustedes le ponen más, significa que el atributo es público. Si ustedes le llegan a poner menos, como el caso de acá abajo, el atributo es privado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los atributos generalmente para nosotros son privados. ¿Sí? Private. Por tanto, nosotros le vamos a poner menos. El atributo es privado. Ahora vamos a crear otro atributo. Por ejemplo, acá dice atributo 2, sería la misma forma. El país seguro tiene un nombre, así que le podríamos poner nombre. Sería el otro atributo. Y menos al inicio, sería un atributo privado. Bien. Y el tipo, si es un nombre de un país, seguro es un tipo string. Acá 2 puntos va string. Van definiendo el atributo y el tipo del atributo, el tipo de dato. Y pueden seguir creando, no sé, por ejemplo, pueden crear aquí un atributo que diga la cantidad de habitantes, no sé, de un país. Y la cantidad de habitantes seguro sería de tipo entero, int. Bien, perfecto. Entonces ya tienen la clase, el nombre y definido los atributos que ustedes deseen. ¿Sí? En el caso que ustedes algún momento deseen crear un atributo, no sé, de tipo fecha, que sería primero privado, ¿sí? Int, bueno, acá. Fecha, por ejemplo, vamos a crear un atributo que se llame fecha. 2 puntos, fecha sería de tipo date, para manejarlo en Java. ¿Sí? Date. Bien, si quieren una fecha, ¿no? Bueno, lo vamos a borrar, hasta ahí nada más. 3 atributos he creado. Ahora aquí abajo, en la parte de aquí abajo, sigue la parte de los métodos. Esta es la parte donde ustedes van a definir los métodos. Los métodos son públicos, todos los métodos son públicos, por tanto serían más. Los atributos son privados, por eso es el menos, adelante de cada atributo. Cada método hace referencia a la funcionalidad. Un país, bueno, no sé qué hace. Aquí va la funcionalidad de la operación que se puede hacer con un país. ¿Sí? No sé, puedes calcular la cantidad de votantes. Bueno, lo que sea que haga el país, ese sería el método. ¿Sí? Como son públicos los métodos, acá pueden crear un método, no sé, calcular total habitantes, por ejemplo.
pueden crearle un método que se llame calcular total habitantes. Luego en Java ustedes también van a crear ese método. Y acá dice entre paréntesis los parámetros. Cristian, ¿qué parámetros necesitas para calcular el total de habitantes? Aquí ustedes lo pueden definir, qué parámetros necesitan. Si necesitarían un entero, por ejemplo, podrían poner, no sé, una variable n, dos puntos de tipo int, ¿sí? O al revés, int n. ¿Estamos de acuerdo? Sería un parámetro. Si en caso que no tenga parámetro, no le ponen nada, sería paréntesis, paréntesis. Y aquí return type es el tipo que retorna ese método. Ustedes ya vieron la parte de métodos con las clases y objetos. Bueno, los métodos pueden devolver ya sea un valor específico, que sería, no sé, yo creo un método, este método te digo, che, te va a devolver un entero. Otro método te puede devolver un doble, o un boolean, o un char, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, o te puedo devolver un string. Eso sería con un valor específico. Entonces vos decís, bueno, esta cajita, calcular habitante, me va a devolver un entero. Entonces acá vos vas a colocar int, ¿sí? Pero hay otro tipo de cajitas que habíamos visto, otro tipo de métodos que devuelven más de un valor, que ustedes sería void, ¿sí? Bueno, eso tiene. Pueden poner void al método, de acuerdo a lo que haga el método esto, o pueden poner un tipo especificado, ¿sí? Que el método me devuelva exactamente un entero, un doble, un boolean, un char o un string. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, acá definen qué es lo que va a devolver. Yo digo que este método, bueno, me va a devolver muchos valores, entonces, o nada, sería void. Y aquí pueden definir más métodos, depende de lo que haga la clase. Pueden definir el método toString, ¿sí? Vamos a probar el toString, que cada clase seguro lo tiene, que no recibe nada como parámetro, y dos puntos y te devuelve un string. Eso lo analizan en la parte de clase y objeto. Todo método tiene toda clase, todo objeto tiene un toString, y ese toString te devuelve un valor string. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta forma ustedes han creado una clase con 3 atributos y bueno, 2 métodos. Si ustedes crean esta clase, ustedes la tienen que implementar en algún momento. La implementación tendría que ser igual a lo que ustedes han definido en este diagrama. Esto es como crear, no sé, ustedes quieren construir una casa, bueno, primero se hace el plano. El plano sería esto, ¿sí? La casa serían los objetos que ustedes vayan a crear a partir de este modelo, ¿sí? Si este modelo está mal, la casa se va a construir mal. Si el modelo del país que han creado está mal, los países que vayan a crear van a estar mal, ¿sí? Si el país está bien, el modelo, cuando lo vayan a implementar en Java también va a estar bien. Así que esto también es importante como lo definen, ¿sí? Va a haber veces que ustedes le van a pasar un diagrama, ustedes van a tener que intentar leer el diagrama y codificarlo, programarlo, ¿sí? O va a haber veces que ustedes van a tener capaz el código en Java, entonces ustedes le dicen, haceme el diagrama. Bueno, van a tener que hacer el diagrama así como lo estoy haciendo yo. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esto es importante, ¿sí? Los diagramas. Ahora, entonces yo ya creé una clase país con 3 atributos que son privados y 2 métodos que serían públicos. Bien, ahora, yo creé una clase. En sí, ustedes cuando trabajen con base de datos, todo esto, y que lo vamos a ver en el curso, no se crea una sola clase así, solita. Las clases van a estar relacionadas con otras. Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes, ¿qué hay dentro de un país? ¿Un país se divide en qué? ¿O qué hay dentro de un país? ¿Qué se le ocurre a ustedes? No se tiren a ver algo. ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué hay dentro de un país? ¿Hay provincias? ¿Hay departamentos, localidades o no? Bueno, dentro de un país, seguro, nosotros si lo dividimos, nos ponemos a pensar, hay provincias. Entonces yo digo, ah, Cristian, podés crearte una clase provincia. Podríamos crear una clase provincia. Yo digo, dentro de un país seguro hay provincia. Provincia, he creado una clase. Y aquí, fíjense, vamos a hacer lo mismo. Yo voy a borrar todo esto porque yo como sé que los atributos son privados, le pongo el menos. El primer atributo que va a tener la provincia seguro va a ser un identificador, porque hay varias provincias. ¿O no? En Jujuy hay una cantidad de provincias, cada uno va a tener un ID. En Santa Fe hay otra cantidad de provincias y cada uno que tenga un ID diferente para no confundirla dentro de un país. Así que por eso le vamos a poner un ID a cada provincia. Un identificador, es como el documento de cada provincia. ¿Sí? Este también va a ser de tipo entero.
y le vamos a agregar una provincia que tiene como atributo. También tiene un nombre. La provincia tiene un nombre. Entonces acá lo vamos a definir como tipo string. ¿Sí?